Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Ius et Veritas. Mi nombre es Kiara Ulloa y el día de hoy nos embarcaremos en un viaje emocional y transformador en el que hablaremos de ese momento decisivo en la vida de muchos. Dejar atrás el lugar que nos vio crecer para aventurarnos en una nueva ciudad donde los sueños se encuentran con la realidad. Este episodio es un homenaje a las despedidas, a la nostalgia y a la valentía que se necesita para seguir nuestros anhelos. Para ello, haremos una pausa en nuestras actividades y tomaremos un café con Jorge Otaiza y Luciana Muñoz, dos estudiantes destacados de la Facultad de Derecho PUC, quienes nos contarán su experiencia siendo foráneos. Muchas gracias, chicos, por aceptar nuestra invitación y bienvenidos a Pausa Legal. Muchas gracias, Kiara, por la invitación. Encantada de estar aquí en Pausa Legal. De igual forma, muchas gracias, Kiara. Y hola, Lu, ¿cómo están? Por esta invitación y por el espacio que nos dan para hablar de esta experiencia. Muchas gracias, chicos, nuevamente. Y ahora, para iniciar, me gustaría saber cómo comenzó esta aventura. Para ello, me gustaría preguntarles cómo su antiguo yo de quizás 16 o 17 años decidió estudiar en una universidad lejos de la ciudad donde vivieron desde pequeños. Bueno, en realidad mi sueño siempre fue estudiar en la Católica. Bueno, en mi ciudad no había tanta oferta de universidades. Había escuchado mucho de la calidad de profesionales que hay en la Católica. También había muchos estudiantes de mi colegio que habían ido a la Católica. Entonces era un sueño que quería cumplir. Y en realidad en ese momento exacto no tenía ningún tipo de temor de qué iba a pasar. O sea, sí me daba un poco de pena lo que podría pasar, pero era más como que mis ansias de querer ir a Lima y estudiar ahí que otro miedo, ¿no? Que tal vez ya afronté cuando llegué. La decisión creo que no fue difícil. Lo difícil era decidir, digamos, no la universidad, ¿no? Sino decidir irse de Chiclayo, en mi caso. Cuando escogí Derecho, no la pensé dos veces, ¿no? Vi cuál era la mejor facultad de Derecho del país, la PUC. Dije, entonces la PUC será en busca de mejores oportunidades, de mejor educación, eventualmente de un mejor trabajo y, por supuesto, una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, cuando cualquier escolar dice, me quiero ir a Lima, es por eso. Y creo que ese ha sido el motivo, ¿no? De tanto Luciana como el mío y de muchos otros jóvenes del Perú. Claro, sí, definitivamente me uno a este comentario de que, claro, uno ve tantas opciones y definitivamente no duda en ese momento en que, wow, vea una universidad que es tan destacada, que tiene tantas oportunidades para brindarle a uno a comparación de quizás las universidades que tenemos en nuestras ciudades. Entonces, es muy difícil no optar por esa decisión a pesar de que eso implique, pues, alejarnos muchas veces de nuestra familia, ¿no? Entonces, ahora habiendo conocido cómo tomaron esta decisión, me gustaría que me cuenten acerca del proceso de estar lejos de casa. En base a esto, me gustaría que me comenten cuál fue el mayor reto que tuvieron que enfrentar al llegar a Lima para empezar su vida universitaria. Para darles un poco más de contexto, creo que tengo que hablar brevemente de mí y lo primero es hablar de las dos mudanzas a Lima que creo muchos tuvimos que hacer debido a la pandemia. Yo actualmente tengo 22, vivo felizmente en un departamento pequeño con mi hermano, cerca de la universidad y esta, digamos, fue a partir de la segunda vez que regreso a Lima, porque la primera, que fue en el 2019, pre-pandemia, fue con 16 años. Me mudo en 2019 a un espacio pequeño cerca a la universidad y, bueno, por ejemplo, yo vengo de Chiclayo, que es una ciudad pequeña, de hecho Lambayeque es un departamento pequeño y tú puedes llegar rápido con un taxi o con un micro, una combi, y en Lima no era así. Entonces, de por sí, cuando me mudé, buscamos lo más cerca posible, pero el mayor reto fue la soledad. Creo que eso es lo primero que te choca, ¿no? Extrañar a la familia. Si vives totalmente solo, que fue mi caso, lo primero que te choca es eso. Eso porque, pues, con 16 años, en mi caso, pues era aprender a hacer todo solo. Y ya luego viene la parte, digamos, práctica y de adulto funcional que a lo mejor no estabas tan acostumbrado. A lo mejor sabías un par de cosas porque, bueno, no eres inútil en tu casa y te han enseñado a hacer un par de cosas, pero no hacer absolutamente todo. Y aprender a cocinar en ese sentido, a limpiar, a lavar tu ropa, a hacer las compras, a transportarte solo, a administrar tu dinero. No hay nadie que te levante por si te vas a levantar tarde para que vayas a la universidad. Yo quemé comida, malogré ropa, inundé mi cuarto. O sea, ¿qué no me pasó en ese primer año? Y cuando ya habías terminado el primer año y decías, ya, ahora sí, 2020, voy con todo, ya soy independiente, cuarentena. Felizmente, en mi caso, de vuelta a Chiclayo y era de nuevo con el contexto tan difícil, pero era de alguna forma el alivio de regresar a tu casa. Entonces, creo que más me chocó regresar una segunda vez a Lima, porque, no sé, pues tienes 16 años, te choca, pero al mismo tiempo tienes el ánimo de, oye, voy a vivir solo por primera vez, voy a ser independiente
independiente, voy a salir, nadie me va a controlar. Luego regresas a la comodidad de tu casa y luego tienes que volver a Lima y dices, no, ya no quiero, ya todo es virtual. Y eso creo que me dolió más. Sí, bueno, creo que comparto mucho lo que dijo Jorge y es que en realidad uno de los retos más grandes que tienes cuando te mudas es la soledad. O sea, definitivamente para mí también fue muy complicado el irme con 16 años y yo que era súper cercana con mi mamá, por ejemplo, con mi familia en general. Y a mí me pasó algo parecido que Jorge, ¿no? Que yo llegué también en el 2019 con 16 años y tuve varias complicaciones el ver dónde iba a vivir. Yo me he mudado varias veces en ese año. Al final, durante todos los ciclos, me quedé sola en un cuarto. Entonces tuve ese de estar sola, totalmente sola, aprender a hacer muchas cosas que no hacías. Aquí fue que aprendí a ser una adulta funcional porque tenía que aprender a organizarme también porque era un reto diferente, ¿no? O sea, en el colegio creo que tienes la facilidad de que estás en tu casa, la dificultad es diferente, no tienes esos nuevos retos de la carga académica que puedes tener en la universidad. Tuve que aprender a organizarme como todo lo que tenía que hacer en el día, estudiar, lavar, cocinar, era muy complicado. Extrañaba mucho a mi familia, decía como, ya quiero volver, pero también en parte era como que una meta que tenía, entonces no la podía dejar, aunque me quería ir. Cada día trataba de ser igual súper responsable. Ya cuando regresé a Ica y me quedé en mi ciudad, aprendí a acostumbrarme un poco más a esa carga académica, a entender, ¿no? Ya estuve este año y en realidad así va a ser la vida en futuro. Estoy aquí con mi familia, lo voy a disfrutar, pero ahora que vuelvo ya es otra vez ser adulto y como que asumir ese reto. Y a diferencia de la primera vez, ya tenía amigas, amigos y ya sabía más o menos cómo era vivir sola. Sí, yo creo que definitivamente a todos nos pasa que al inicio uno tiene que aprender desde la cosa más básica, como tomar un micro, hasta la cosa más difícil, como manejar las emociones, porque la red de soporte que uno tiene en casa es muy diferente a tener una red de soporte en donde no tienes absolutamente a nadie. Prácticamente es como iniciar una aventura en la que no sabes en verdad cómo va a ser tu proceso y cómo va a acabar. Y ahora también me parece muy interesante esto que dicen, pues, de que en el caso de ustedes pasó lo de pandemia, ¿no? Venir, aventurarte, volverte un adulto independiente, por decirlo así, y luego regresar a casa y tener que volver a afrontar la realidad de regresar a la universidad y de hacer nuevamente una vida de adulto independiente. Entonces, ahora teniendo también todo esto en cuenta, me gustaría que me digan cómo creen que influye estar lejos de casa en el transcurso de ser estudiante en la Facultad de Derecho. Sí, bueno, yo creo que influye bastante en cómo, al menos al principio, vives la experiencia universitaria, porque al menos yo estaba como que muy temerosa incluso de Lima, de lo que iba a pasar, entonces no estaba como con toda esa confianza, entonces creo que al principio influye en el hecho de que estás un poco más nervioso o con muchas expectativas de lo que va a pasar. A mí me pasó que yo al principio tenía miedo de que tal vez no tenga como que suficiente nivel, tendría que esforzarme más. Entonces, yo al menos mi primer año sentía mucha responsabilidad también con el hecho de que estoy viniendo aquí para estudiar, por todo el esfuerzo que están haciendo, de que yo esté aquí, tengo que esforzarme muchísimo, pero también tenía esta carga de hacer todas estas cosas nuevas. Entonces, es como que sí influye un poco en tus emociones, en cómo manejas el ciclo, pero a mí también creo que me dio como que un poco de fuerzas de ser mucho más responsable. O sea, yo estaba como, yo tengo que esforzarme también, no solo por mí, sino que también hay gente que está esforzando muchísimo para que yo esté aquí. A ver, creo que primero igual hacer un disclaimer rápido, ¿no? Creo que depende de dónde vengas porque creo que la experiencia que tiene, por ejemplo, un estudiante migrante de la costa no es de ninguna forma similar a quien viene de los Andes o viene de la Amazonía, a quien tiene familia en Lima y lo recibe su familia, o quien viene y vive solo, si vives con tu hermano en un departamento, si vives en un cuarto con un roommate, si vives en un cuarto solo, y obviamente la capacidad económica que tengas, ¿no? O sea, todo eso influye en cómo eventualmente te puedas desenvolver como estudiante. Por ejemplo, eres migrante, pero vives cerca de la universidad. Y te dices, wow, eso es una ventaja a mi amigo que quizás vive con su familia, pero se demora 1 hora y media en transporte público o 2 horas. Esta es una gran paradoja, porque quizás tú tienes un poco más de tiempo para dormir y otro tiene que levantarse pues 2 horas antes y tener que pues
pues restarse esas horas de sueño o de recreación o de estudio. Entonces, en mi caso, y yo tenía la mentalidad, yo venía aquí a estudiar, no a divertirme, no a perder el tiempo, mis padres están gastando dinero, entonces creo que, por ejemplo, en mi caso, me privé de muchas cosas, ¿no? Entonces, el primer año yo casi no salí. Me daba miedo irme muy lejos de Lima también, ¿no? O sea, son varios factores que uno tiene que tomar en cuenta y que pueden convertirse eventualmente en habilidades en cuanto a organización de tiempo, austeridad y ser responsable definitivamente con el dinero, con la gestión de tiempo, con la gestión de emociones. Yo, de hecho, tengo aquí una cita de una novela que se llama La vereda más larga del mundo. Estás en Chiclayo, esta provincia que odias y amas, con esta gente que no es tu amiga, que solamente quiere escuchar que estás desesperado, que Lima te harta y que la quieres mandar al diablo junto con la universidad a la que le pusiste empeño al principio para no pensar en tu soledad de inmigrante. Quieres deshacer de tu memoria ese primer ciclo universitario y las felicitaciones de los catedráticos que te avisoraron un satisfactorio futuro. Quieres ganarle los segundos a la noche y probarte que no eres un desvalido. Ya te enteraste de que los gastos de tu familia no son como los del año pasado. Ahora los intereses de las deudas han crecido y no hay más alegría a la hora de poner excusas a los excesos. Porque en Lima la vida no es como en Chiclayo. Te dijo tu padre para explicar la importancia de que tu hermano y tú vivieran en un suburbio acomodado. Y eso pues demuestra que esto es un fenómeno generalizado. Sí, wow, de verdad me ha sorprendido mucho la cita porque creo que sí, sintetiza absolutamente todo. Literalmente uno cuando pasa de la ciudad en la que uno ha crecido a Lima, comienza primero, como ustedes han mencionado, con la autoexigencia, ¿no? Porque uno viene detrás con esta idea de, oye, yo he venido acá a hacer un sacrificio, pero no solamente mi sacrificio, sino el sacrificio de la gente que hay detrás de mí, mi familia que está invirtiendo para asegurar mi futuro y yo tengo que corresponder a ese sacrificio que están haciendo. Entonces, ahorita solamente me tengo que enfocar en estudiar y no hacer nada más. Y en mi caso me pasó exactamente lo mismo que a Jorge, que es creo que los 2 primeros años en verdad yo no salía de la universidad, conocía únicamente de la universidad a Plaza San Miguel y de Plaza San Miguel a la universidad y no hacía absolutamente nada más. En verdad, la autoexigencia que uno tiene al inicio es bien fuerte y sumado a eso hay otros factores. Hay desde la economía en casa, qué tan lejos estás de la universidad, pero en realidad todo eso va de la mano con la idea que uno tiene de que en verdad tienes que lograr el resultado que te has propuesto y corresponderle al sacrificio que ha hecho la gente que está detrás de ti. Entonces, bueno, ahora habiendo tomado todo este tema de cómo ha sido el transcurso y la influencia que ha tenido el estar lejos de casa, me gustaría que también nos comenten qué actividades suelen hacer para despejar su mente en esos momentos en los que aparece la tristeza de estar lejos de casa o quizás el estrés y no poder tener cerca a alguien de tu familia. Yo puedo hablar un poco de mis hobbies. No necesariamente deben ser quizás los mejores, pero en mi caso, por ejemplo, a mí me encanta ver películas, me encanta leer. El ejercicio creo que es una buena forma también. Pero creo que la mejor actividad es pasar tiempo con tus amigos, que eventualmente se convierten en tu familia elegida aquí. Si es que quizás no tienes familia directa, familia tan cercana, por ejemplo, en Lima, o quizás viven muy lejos. Pasar tiempo con tus amigos creo que es de las cosas más bonitas que te pueden pasar y que eventualmente te sirven porque se convierten en esa red de apoyo y usualmente pasa entre provincianos. Yo he encontrado chiclayanos en la PUC y tengo bastantes amigos, dos amigas en particular, Silvana y Nayeli. Luego también las relaciones académicas, por ejemplo, te vuelves asistente quizás de algún profesor, eventualmente laborales, eres practicante, ¿no? Y también hay otro tipo de relación que es útil y que en mi caso pues ha sido muy valiosa. Por ejemplo, el doctor Francisco Iguren ha sido como un mentor para mí y su esposa Cecilia Flores me han recibido como familia. Aprovechar, por ejemplo, las redes para alcanzar a tu familia. Si te sientes lejos de casa, intenta contactarte con casa. A veces uno se aísla, se siente triste, no extraña a la familia y la familia también está ocupada, pero aprovechar creo que cada momento para poder hacer una llamada o una videollamada es importante. Sí, bueno, algo que a mí me ayudaba muchísimo era contactarme con mi familia. Si yo sentía ese tipo de soledad, llamaba inmediatamente. Igual trataba de hacer otras actividades para despejar un poco mi mente, pero al principio sí creo que yo pensaba como que tengo que estudiar, pero sí era necesario como que hacer otras actividades y hacía, pero en muy poca proporción del tiempo que pasaba estresada. Pero creo que habían varias situaciones que me ayudaban mucho a manejar ese estrés y era, por ejemplo, pasar tiempo con mis amigas que justamente pasaban por situaciones muy parecidas a las mías, entonces nos acompañábamos en ese proceso de estar solas y de estar con nuevos retos, estudiábamos juntas, íbamos a Plaza San Miguel, comíamos algo, o sea, tratábamos de hacer algunas actividades para sentirnos acompañadas y esas amistades son muy importantes para despejar tu estrés, porque yo al principio dije, no, yo me dedicaré a estudiar y no tendré ningún amigo, pero en realidad tienes que buscar que haya un balance en tu vida, que puedas estudiar, que también tengas un tiempo
para ti y que tengas un tiempo para disfrutar un poco ese momento, que en realidad pasa rápido. Y bueno, yo creo que también hacer otras actividades que te gusten. A mí me pasó y hasta ahora es como una red de apoyo. Es algo muy importante, ¿no? Hacer como esa red de apoyo, es tener a alguien con el que le puedes contar tus cosas y más aún si es que están pasando por algo similar. Mi amiga que se llama Aranza, con Dani, con Alison. Y en realidad es muy bonito tener esa experiencia de conocer amigos que se vuelven familia aquí. También concuerdo con todo lo que han dicho en verdad, porque creo que sí, pues inicialmente uno piensa que la mejor forma de atravesar quizás el ser estudiante lejos de casa es aislarse o no hacer nada más que estar en la universidad, pero en realidad sí hay actividades que pueden ser de los más básicas posibles, como ponerte a escuchar música tú solo o darte un espacio para ver una película sin necesidad quizás de que esté otra persona, pero darte ese espacio porque a veces uno no puede con toda la carga académica y además está incluso el hecho de poder aprovechar actividades que hay en la propia universidad. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos lo que han mencionado de los juegos culturales o quizás incluso las actividades de los deportes, ¿no? O sea, compartir esos momentos desde, por ejemplo, reunirte con tu grupo en la universidad para simplemente, no sé, hacer un resumen o repasar previamente a un control, incluso esos momentos chiquititos que te dan la oportunidad de compartir quizás el estrés o la carga que uno tiene. Entonces, eso ayuda mucho a veces a balancear esa falta o quizás esa tristeza que estás atravesando, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante promover y ayudar a esta concientización de que uno también necesita tener salud mental, porque a veces uno se enfoca tanto en querer destacar en lo académico, pero también es importante balancearlo, porque si no tienes una buena salud mental, probablemente no vayas a rendir en el aspecto laboral, académico, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría ahora que nos dirigiéramos también a todos aquellos que nos están escuchando en este episodio y que quizás se sienten muy identificados. Entonces, en base a ello, me gustaría que ahora les brinden un consejo. Por ello, mi pregunta es, ¿qué les recomendarían a los estudiantes que, como nosotros, vienen de provincia a estudiar y se encuentran lejos de sus familias? Algunos consejos es que primero que sepan siempre que es un esfuerzo, significa ser responsable, organizarte y saber que es muy importante la universidad, estudiar, es algo que tiene que ser prioritario sí o sí. Yo creo que si bien es muy importante tener ese espacio para ti, no hay que perder el objetivo a lo que viniste. En realidad, esta facultad en específico y en realidad también otras universidades te ofrecen oportunidades increíbles. Justo con Jorge nos fuimos a Cambridge para estudiar un curso juntos también y es algo que mi yo de 16 años ni se imaginaba. Si tuviera que volver a esos 16, yo le diría como que sí, ve, tienes que ir a Lima, tienes que hacerlo. Va a ser difícil, pero en realidad tienes resultados muy buenos. Suscribo primero totalmente lo que dijo Lu. Definitivamente no cortar el vínculo con tu familia. Es normal aislarse porque es difícil adaptarse. Ahora aprovechemos las redes sociales para no cortar el vínculo con nuestros seres queridos. Creo que también es muy importante no tener miedo de pedir ayuda. Aceptar que somos vulnerables, aceptar que somos seres humanos, aceptar que la universidad es una etapa en la que uno aprende a ser adulto y en este caso tienes que aprender a ser adulto a lo lejos, sin tu familia quizás. Y en la universidad no solo vas a estudiar, vas a ganar nuevos amigos, vas a perder otros amigos, te vas a enamorar, te vas a desenamorar y esas cosas influyen. También construyes otra red de apoyo y creo que eso es importante. Por ejemplo, en mi caso me pasó que creé una red con mis coprax, ¿no? Isabel, Alejandra, Mercedes, que las quiero y estimo mucho. Y a veces eso pasa también con tu grupo de amigos de la universidad o con tu grupo de amigos, pues, que haces en una actividad extracurricular. No sean tan duros consigo mismos, no sean irresponsables tampoco, pero no sean tan duros consigo mismos, ¿no? O sea, dense el derecho de poder ver una película sin culpa, sin decir, oye, debería estar estudiando. Bueno, sí, no digo que no estudien, pero la salud mental, como decías, es importantísimo, ¿no? Que ahora, si te da un ataque de ansiedad o tienes ansiedad acumulada, o sea, por las puras que has estado estudiando todo el día, si no dormiste bien para dar el control, pues ese conocimiento no va a salir tampoco, ¿no? Si te amaneciste, que a veces es necesario, pero si es posible evitarlo, genial, ¿no? Sean empáticos con los demás también, guárdenle sitio a sus compañeros, a sus compañeras si les piden apoyo y olvídense del derecho por lo menos una vez a la semana si pueden, no descuiden sus hobbies, dense la oportunidad de conocer Lima, parece hostil, pero tiene su magia y saboren cada triunfo, celebren desde que pueden levantarse temprano. Si tu meta era estudiar bien para ese control, porque ese era tu curso más difícil y lo lograste, celébralo. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que me quedo con dos cositas especiales. Primero con la de Jorge, que es que celebra cada triunfo que tienes, en verdad. Probablemente incluso desde que vengas, o sea, desde que
que te vas a Lima, eso ya es un triunfo, porque ha sido por tu sueño y también me quedo con lo de Lu, de estate seguro que ese pequeño que quizás salió de casa con 16, 17 años, va a estar completamente feliz con la decisión que tomó más adelante y que no se va a arrepentir de haberla tomado. Así que bueno, no me queda nada más que agradecerles chicos una vez más por habernos acompañado en este episodio y ahora les brindo un espacio para que puedan brindar sus palabras de despedida. Sí, muchas gracias, Kiara, por la invitación. Ha sido un episodio muy emotivo para mí y para Jorge también, creo. Y un último consejo es que se animen por iniciar esta aventura, que en realidad es muy bonita y los animo totalmente a seguir este sueño. Y nada, muchísimas gracias a Pausa Legal por invitarme. Yo quiero mucho a Yusef Veritas porque también formé parte de la asociación, la comisión de eventos, y me alegra mucho que se hayan acordado de mí y bueno, también animarlos si es que los que nos escuchan son de la Facultad de Derecho para que postulen a Yusef Veritas. Entonces, bueno, muchas gracias a Pausa Legal y a ti, Kiara. Gracias también, Kiara, Lu, también por acompañarme aquí. En primer lugar, agradecerles por haberse acordado de nosotros. Yo también, como decía Lu, también soy extraordinario de Iuset Veritas, de la comisión de IUS 360 que quiero y siempre tengo cariño. Y un último consejo también, ser agradecidos. Yo no estaría donde estoy de no ser por el apoyo incondicional de mis padres, mi mamá Natalia y mi papá Daniel. Por otro lado, como bien decía Lu, Iuset Veritas es uno de esos espacios en los que uno conoce amigos que se pueden convertir en tu segunda familia y donde precisamente también tienes una red de apoyo. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un episodio muy emotivo. No, muchas gracias chicos a ustedes nuevamente y bueno, también muchas gracias a ustedes Pausitas por acompañarnos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como @pausalegal y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.